Hola, le damos la bienvenida a una nueva edición de Mesa Política, programa producido por la Asociación Otra Mirada, conjuntamente con NTV Info y el Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos Perú Equidad. El país atraviesa un momento crítico en lo político. Esta semana está en plena agenda parlamentaria una serie de medidas que quiere aprobar el Congreso de la República que desde diversos frentes se han criticado y cuestionado por atentar con lo que se conoce gruesamente como el Estado de Derecho y las libertades democráticas. En las últimas semanas hemos asistido a una serie de proyectos de ley que lo que buscan es tomar control de un conjunto de instituciones de la República que garantizan el equilibrio de poderes y que son, digamos, una herramienta para que los ciudadanos puedan ejercer y exigir sus derechos humanos en general. Se ha visto intentos del Congreso por tomar control de algunos organismos como el Poder Judicial, la Junta Nacional de Justicia. Se han intentado también tomar control del poder electoral, de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, del Jurado Nacional de Elecciones. Se han aprobado reformas que retroceden en algunos avances institucionales que se lograron en las últimas décadas, como es el tema de la reforma educativa, tanto escolar como universitaria. Se ha querido eliminar la ley de cine, se quiere controlar la televisión pública y, digamos, otras medidas que afectan la institucionalidad y la regulación ambiental y laboral. Todo esto para favorecer intereses que no son propios de una economía formal, legal, sino todo lo contrario, economías ilegales e informales. Una de las últimas iniciativas de este Congreso que ha sido fuertemente cuestionada es el control que se quiere ejercer sobre las organizaciones no gubernamentales que conforman el espacio cívico o la sociedad civil organizada. Específicamente, la Comisión de Relaciones Exteriores aprobó un dictamen que es el número 27692, que lo que busca es modificar la ley de creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, la APSI, supuestamente para fortalecer el trabajo de dicha institución y contribuir a la supervisión de la ejecución de los recursos recibidos por las entidades de la cooperación técnica internacional. Esta acción, digamos, ha sido cuestionada por lo mismo que sus objetivos no son tan claros y no hay una correlación entre lo que se propone y las medidas que se piensan implementar. Pero sobre todo porque desconoce el valor, importancia que cumplen las organizaciones de la sociedad civil o una parte importante de estas en los procesos de desarrollo social, ambiental, cultural, económico y sobre todo en el fortalecimiento de la democracia en nuestro país. Y es por eso que nos sumamos a esta preocupación que es cada vez mayor y para ello, para conocer más de esta problemática, de este proceso, hemos invitado al señor Asier Hernando, que es especialista en temas de cooperación internacional, es director del Sherwood Way, exdirector de Oxfam para América Latina y el Caribe, y es asimismo docente en la Universidad Peruano Cayetano Heredia y en el Instituto de Empresa. Asier, muchas gracias por participar en Mesa Política y bienvenido a esta entrevista. Quisiera Hola, ¿qué comenzar. tal? Muchas gracias. Quisiera comenzar esta conversación pidiéndote una apreciación general en la línea de lo que has ya adelantado en un artículo publicado esta semana en el diario del País sobre el cerco que se cierne sobre el espacio cívico peruano a partir de esta iniciativa del Congreso que se suma a este conjunto de procesos que está impulsando el Congreso que tendrían por fin tener un mayor control sobre las instituciones del Estado peruano y ahora sobre las instituciones de la sociedad civil. ¿Qué tal, Quique? Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Bueno, lo que ha pasado en Perú no es algo que nos sorprende en exceso, en realidad, ni es original, ni es novedoso. Es algo que hemos visto prácticamente en los países que tienen las mismas tendencias, ¿no? Y esto nos viene por la derecha y por la izquierda. En América Latina tenemos varios ejemplos, pero no solo, ¿no? Lo hemos visto en Nicaragua, en Venezuela, pero también en Guatemala. Lo estamos viendo, por supuesto, en Argentina, pero lo vemos en África, lo vemos en muchos países de Asia, en la India especialmente. Entonces, son gobiernos y son congresos con mucho miedo a que tengamos una sociedad civil vibrante, que son fundamentales para la construcción de la democracia, ¿no? Perú
muchos de los avances sociales, económicos del Perú de la última década y media, las últimas 2 décadas, no se entienden sin el rol de la sociedad civil, ¿no? Que juega un rol de colchón democrático en muchísimos aspectos, ¿no? En un rol de representación, un rol de fiscalización, un rol de investigación, un rol de articulación, que son fundamentales para que las democracias funcionen. Es quizás ese rol que tú has señalado el que más incomoda a la actual representación parlamentaria y sobre todo a los sectores que esta representación parlamentaria representan a nivel societal. Estamos hablando de un sector de la economía informal, ilegal, que se ve, digamos, expuesto en sus efectos negativos sobre la calidad de vida y sobre los derechos de las personas por las acciones de fiscalización, de supervisión, de denuncia que llevan a cabo organizaciones de la sociedad civil, pero también el propio Estado, que pareciera ser no considera importante y necesario que la ciudadanía, a través de estos vehículos que son las organizaciones de la sociedad civil, fiscalice su accionar. El proyecto del Congreso plantea básicamente la obligatoriedad que tendrían las organizaciones no gubernamentales inscritas en la APSI, pero también todas aquellas que no están inscritas en la APSI, y para que nos entiendan quienes nos siguen en el programa, en APSI están inscritas las ONGs que implementan proyectos de desarrollo con participación de instituciones del Estado. Están obligadas a estar inscritas en la APSI, pero este proyecto busca incluir a todas aquellas que no realizan actividades de manera conjunta con el Estado, como parte de sus procesos y proyectos de desarrollo, y tendrían ahora que compartir con la APSI sus planes operativos, sus declaraciones anuales y toda una serie de información que sería utilizada supuestamente para tener un control, digamos, más restrictivo de lo que se puede hacer desde la sociedad civil. ¿Es correcta esta apreciación, Asier? Es correcta, ¿no? Lo que pretenden es asfixiar económicamente a la sociedad civil peruana, ¿no? Una sociedad civil que ha sido en los últimos años tremendamente responsable y tremendamente y ha tenido toda una serie de construcción ciudadana que ha sido muy importante para el país que conocemos, ¿no? Ha venido de la sociedad civil lo mejor del Perú y ha representado lo mejor del Perú y sus intereses, ¿no? Lo que veo es un Congreso y un gobierno también tremendamente atemorizado, que todo le da miedo, ¿no? Y todo lo que le da miedo, todo es para él o caviar o terrorista o va en contra de los intereses económicos del país, ¿no? Entonces, pero esto lo hemos visto más veces, es que no nos sorprende mucho, ¿no? Entonces, y lo pretenden hacer a través de la asfixia, lo hacen a través de una serie de tecnicismos que no son reales, ¿no? De hecho, el problema que tiene Perú es el contrario. Perú es un país que quiere ser parte de la OCDE, ¿no? La OCDE, la C es de cooperación, ¿no? Entonces, es un país que quiere ser parte de la OCDE, pero sin embargo quiere restringir completamente la cooperación. Hay que saber que los países se han desarrollado entre cooperación, entre todos ellos siempre, ¿no? Estados Unidos recibe muchísima cooperación de otros países, Europa recibe muchísima cooperación, América Latina recibe muchísima cooperación de muchísimos países a mucha diferente índole, ¿no? Y es como se tejen las relaciones entre los países a través de cooperación, ¿no? Perú, de hecho, recibe muy poquita cooperación. Recibe 8 veces menos de cooperación que un país como Honduras, 4 veces menos de cooperación que un país como Brasil. Recibe poca cooperación. La cooperación está de retirada, ¿no? Entonces, lo que creo que tendría que hacer este gobierno es hacer un llamado para tener más cooperación, ¿no? Tampoco es cierto, de hecho es todo lo contrario, que la cooperación no esté fiscalizada, de hecho está hiperfiscalizada, ¿no? Tiene que presentar informes, no hay ninguna ONG internacional que no, todas son parte de la APSI, hay que presentar informes a la APSI, muchos, hay que presentar informes a los donantes, muchísimos, hay que presentar informes a tu propio gobierno, muchísimos. Solo pongo un ejemplo, es que vengo de trabajar en ONGs, ¿no? Una oficina normal que maneja unos recursos normales con 15 personas y con esto la media que calculamos es que tiene que elaborar más o menos 80 informes al año, ¿no?
más de la mitad del tiempo del personal que trabaja en una ONG lo destina a hacer informes, ¿no? Entonces, uno de los principales problemas que tiene la cooperación es que está asfixiada por los informes que tiene que hacer, por la rendición de cuentas que tiene que presentar, ¿no? Entonces, el problema que están señalando es falso y lo que oculta es un miedo enorme que tienen a que la sociedad civil haga su trabajo ante sus desmanes, ¿no? De forma, por supuesto, democrática, de forma, por supuesto, pacífica, como siempre ha hecho, ¿no? De hecho, digamos, como tú bien señalas, la cooperación condiciona los flujos de financiamiento a los proyectos a la rendición de cuentas sobre resultados, digamos, y el uso correcto de los recursos, incluso podría decirse de manera más rigurosa, incluso que la APSI o la propia SUNAT. Entonces, en ese sentido, ese argumento, digamos, se desvanece ante la evidencia de que no son instituciones que hacen un uso discrecional y mucho menos, como se han planteado desde algunos espacios, uso de recursos para pervertir el orden democrático o para promover la protesta, digamos, contra, digamos, el gobierno o las empresas, cuando en sí lo que hacen las organizaciones es acompañar a otras organizaciones compuestas por sindicatos, pueblos indígenas, consumidores, también empresas que se ven beneficiadas por la acción de la cooperación internacional para impulsar procesos que se enmarcan, por decir solo un ejemplo, en los objetivos de desarrollo del milenio, por no hablar de los propios planes nacionales que establece la CEPLAN para el caso peruano. Asier, se ha querido caracterizar el trabajo de las ONGs como organizaciones que solo fiscalizan o que solo protestan o denuncian o organizan a los actores para que hagan, digamos, simplemente procesos de exigibilidad de sus derechos, pero las ONGs que se ven, digamos, beneficiadas con la cooperación internacional tienen un amplio rango de ejercicio de prácticas democráticas y de desarrollo que muchas veces no se conoce, por lo mismo que los medios de comunicación no miran con atención el trabajo que se hace desde la sociedad civil. Quizás nos puedas comentar un poco desde tu experiencia a qué labores se dedican las organizaciones de desarrollo para que nuestros televidentes puedan conocer un poco más esa faceta de las ONGs que se quiere, digamos, bloquear también, porque esto es un paquete completo, y que estaría, digamos, dejándose de implementar en nuestro país cuando hacen falta tantas acciones de empoderamiento de las organizaciones o directamente de desarrollo social. Sí, con todo gusto, Quique. Hay dos cosas que quiero antes de todas maneras especificar, ¿no? Y es que cómo debemos entender las democracias, ¿no? Y un asunto previo a esto que es importante, es que todos los países ricos del mundo, salvo los del el Golfo, son democracias, ¿no? Y prácticamente todos los países pobres, o los más pobres del mundo, no son democracias, ¿no? Entonces, cuanto hay un vínculo en eso, ¿no? Es muy importante ampliar las democracias, ¿no? Si un país quiere ser próspero. Ese es un elemento que es muy importante, ¿no? Dicho esto, ¿cómo entendemos las democracias? Las democracias las entendemos como una serie de ciudadanos, ¿no? Cuanto más una serie de ciudadanos con diferentes intereses que conviven entre todos ellos, ¿no? Y que manejan sus diferentes conflictos y sus diferentes intereses a través de diferentes canales de representación. Estos canales de representación pueden ser los partidos políticos, organizaciones sociales, pueden ser muchos, ¿no? Dentro de la forma que tienen de poder canalizar sus diferentes intereses, ¿no? También están, por supuesto, el rol que se puede ejercer dentro de un debate público que es muy restrictivo. Acá hay pocas posibilidades de que no hay un debate público abierto hacia diferentes posiciones y diferentes intereses de la sociedad. Y ese es un elemento que es muy importante. Pero también hay un pavor en el Perú a la protesta, ¿no? Creo que las sociedades sanas y las democracias sanas son sociedades que pueden protestar de diferente forma, ¿no? Pero uno ve en Europa y en Estados Unidos hay muchísimas protestas, ¿no? Y no pasa nada por eso, no pone en riesgo la democracia ni pone en riesgo la convivencia, ¿no? Perú y tampoco se le reprime como se le reprime acá en el Perú, digamos, que ha generado un número importante de muertos, y eso es este pavor que tú señalas. Eso iba a decir, que nada
nada deteriora más la democracia que a las protestas reprimirlas con muerte, ¿no? Entonces, eso es el principal problema que tiene Perú a día de hoy en términos de convivencia, ¿no? Dicho esto, el rol que juega la cooperación internacional es la cooperación internacional apoya y colabora conjuntamente con el gobierno, con la sociedad civil, con los partidos políticos, con la empresa privada, con las universidades. La cooperación internacional es muy amplia, ¿no? Tienes una cooperación internacional, por cierto, hay mucha cooperación internacional, ¿no? De partidos de extrema derecha hacia partidos de extrema derecha del Perú, ¿no? Reciben mucha cooperación, mucho apoyo, están vinculados a sus think tanks, reciben financiamiento, reciben de todo, ¿no? Hay mucha cooperación internacional sobre iglesias evangélicas que apoyan toda serie de diferentes foros, talleres y esto que yo no los comparto, pero eso también existe y es parte de la cooperación, ¿no? Hay una gran parte de la cooperación internacional que se rige por los estándares de la OCDE y por los convenios que el propio Perú firma, ¿no? De hecho, todos los países que ejercen cooperación acá tienen que firmar un convenio con la APSI, ¿no? Y todo el trabajo que hacen tiene que estar guiado por las prioridades de la APSI, ¿no? No se pueden salir de allá y todos los años les reportan a quienes financian, pero es APSI y es el gobierno peruano quien define las prioridades sobre hacia dónde quiere que vaya dirigida esta cooperación, ¿no? Mucha de la cooperación del Perú va para apoyar a respuestas humanitarias cuando el país lo requiere, a apoyar, mira, las ciclovías, los carriles bici que tiene Lima se han hecho con cooperación alemana, ¿no? Entonces, a eso va la cooperación, a ese tipo de acciones va la cooperación, una parte importante de ella. Sí, tienes toda la razón al señalar que no se puede solo circunscribir la labor de las organizaciones de sociedad civil y de la cooperación a las acciones de denuncia y de fiscalización que son importantes en toda democracia, sino que también hay un amplio margen de acción de la cooperación que apuntala a las acciones que también se realizan desde el Estado y desde el sector privado. En un país como el nuestro, donde se han incrementado los niveles de pobreza, donde todavía persiste una notoria ausencia del Estado en la provisión de servicios públicos de calidad en un vasto sector del territorio y donde todavía, digamos, hay profundos niveles de desigualdad, la cooperación técnica ha contribuido en las últimas décadas a apuntalar procesos que precisamente están orientados a reducir esas brechas de las que nos quejamos, pero que, digamos, no hacemos lo suficiente, sobre todo si la representación parlamentaria, en vez de centrarse en lo que realmente es urgente en el país, está abocando su tiempo y sus energías a tratar de bloquear estos espacios cívicos. Es importante señalar que estos cuestionamientos no solo vienen de parte de las organizaciones de la cooperación internacional que se van a ver afectadas si se aprobase este dictamen, sino que esta semana también ha salido un comunicado muy fuerte de diversas embajadas asentadas en nuestro país que han señalado que esta iniciativa del Congreso es preocupante porque restringiría la capacidad de la sociedad civil para operar un entorno propicio. Las democracias son más inclusivas, equitativas, estables y prósperas cuando la sociedad civil está plenamente empoderada para proteger y responder a las necesidades de los ciudadanos. Todo lo que ha señalado Asier de manera muy clara y concisa en esta conversación. Estamos llegando ya al final de la entrevista y yo quisiera terminar esta conversación invitándote a que nos propongas qué alternativas tenemos desde la sociedad civil, quienes formamos parte de ella, la sociedad civil organizada, para frenar esta situación que parece inmanejable. Esta semana está legislando, nos ha ampliado la legislatura hasta el fin de semana y al parecer, por lo que nos informan, no ha sido incluido este dictamen que trataría de modificar la ley de la APSI. Esto respondería a estos llamados a la sensatez que se han hecho desde diversos espacios, incluidos las embajadas de los países que forman parte de la OCDE, foro al que quiere ser parte del Perú, y también de algunas con las que tenemos acuerdos de libre comercio, como los países de la Unión Europea. ¿Qué podemos hacer desde la sociedad civil, Asier, si es que hay alguna salida? Yo creo que ya lo están haciendo, Quique, ¿eh? Yo creo que ya lo están haciendo y Perú y el rol que la sociedad civil ha jugado en momentos muy relevantes aquí ha sido una inspiración para otros muchísimos países, ¿no? Yo creo que tienen
tienen organizaciones feministas, tienen organizaciones indígenas, organizaciones campesinas, ¿no? Que han jugado un rol muy relevante en la construcción de la democracia de este país y en que tengamos ciudadanía y que tengamos un debate público vibrante, como dicen las embajadas, ¿no? Lo están jugando ya. Les toca ahora un contexto donde tienen que proteger mucho de lo ganado, tienen que y van a tener que protestar, y van a tener que exigir, y van a tener que denunciar. Es a eso a lo que les obligan, ¿no? Pero lo que están haciendo, lo están haciendo para defender una democracia en mayúsculas y una democracia en negrita, y para defender un país que no tenga miedo a utilizar la palabra derechos humanos, ¿no? O que no estigmatice la Agenda 2030, ¿no? Un país donde se pueda protestar, se pueda pensar diferente, se pueda opinar diferente, ¿no? Y es eso lo que veo aquí que estáis construyendo, y yo les animo a hacer lo mismo, ¿no? Es eso lo que va a hacer Perú, un país con más oxígeno, un país más habitable y un país más próspero, ¿no? Se vienen tiempos recios, como reza el dicho de la novela de nuestro escritor principal, y creo que estamos, digamos, encaminados a tratar de preservar estos espacios que tanto le ha costado a la sociedad peruana, a sus organizaciones y movimientos sociales, y también a las organizaciones de la sociedad civil. Construir es momento de preservar este espacio cívico, democrático en el país. Asier, te agradecemos en nombre de Mesa Política tu participación en esta entrevista, y a los seguidores del programa los invitamos a compartir el contenido de esta edición a través de las redes sociales que se encuentran en la parte inferior de nuestra pantalla. Hasta otra oportunidad, Asier, y con todos y con todas, muchas gracias por seguir el programa. Muchas gracias.